Todo empezó cuando tenía años. Era Halloween, y mis amigos y yo teníamos mucho divertido empujando a los demás a hacer algo más tonto y más tonto. Abrimos una botella de rojo de la caja de mis padres y la pasamos por la calle cuando uno de nosotros se dio a la idea de visitar el viejo mal por la carretera libre. El lugar había sido cerrado un par de años antes y ninguno de nosotros había estado allí más de un par de veces como niños. Pero pensábamos que podía hacer una buena historia. Los 5 de nosotros entramos en un coche y nos fuimos por ahí, aplastando música mientras íbamos. Godsmack, POD, PMK. Era un momento diferente. Rod estaba en el asiento, tratando de fumar algo, pero los demás nos seguían interrumpiendo. Él tenía este estúpido hang-up y una broma en la que, si te lo recordabas, no dejarías de reírte. Podría calentarse a una sola palabra y se rompería. Cuando llegamos allí y empujamos en el concreto, la calma pasaba por mí. Más así que el aire automático. Los pilares de afuera me recordaron una caja de brazos haciendo que todo el lugar pareciera un cuerpo de concreto gigante. En la oscuridad de una noche de Halloween, casi cualquier cosa puede parecer aterradora. Eso es solo donde tu mente se desvanece. Hicimos nuestro camino a través de una puerta de vidrio limpia. Pasando por dentro, toda la luz que teníamos eran nuestros teléfonos flipantes y la luna saliendo a través de la luz del cielo. He estado en ese mal un par de veces en los años, pero lo que estaba viendo allí entonces era algo diferente. Sin la gente, las advertencias, los billboards y las tiendas. Era solo un bosque. Algo que había dejado atrás. Aún así, encontramos un montón de cosas. Todavía había bolsillos de metal en una de las viejas tiendas de ropa a las que podíamos subir. Había un cuaderno en el viejo restaurante donde podíamos pretender tomar órdenes. Había ventanas a romper y estos grandes espacios vacíos donde nuestras voces cargarían se veían por todo el edificio. El único lugar que nos ayudaba en alguna forma de reverencia era la tienda de juguetes en el segundo piso. Eso había sido una vez el centro de nuestra atención. Éramos solo y la mayoría de nosotros se acordaba de un momento en el que nos pedíamos a nuestros padres por un viaje allí. Había sido la mayor tienda de juguetes en nuestro mundo y siempre había algo nuevo que mirar. Pero viendo esto aquí y allí, era tan muerto como el resto del lugar. Ni siquiera la señal permanecía. Cuando los demás se fueron a entrar, yo me separé para tomar un paseo encendiendo la salida con mi teléfono. Me mojaron en mi camino diciendo que quien se pare del grupo es siempre el primero en morir en películas de terror. Hilarioso. Pasé por lo que quedaba de las viejas tiendas. La tienda de regalos, la boteca de flores, la tienda de libros. Pude casi verlas, pero solo en mi mente. Ahora todo era concreto y barro barato. El lugar ni siquiera era viejo suficientemente para ser tonto, quedándose en este tipo de espacio entre vivos y muertos como un hombre sin apoyo de vida. Solo tomabas el cambio de la llave y este lugar todo volvía a la vida listo para reconocer a la gente. Pero, por supuesto, eso no sucedería. Luego, al final del salón, llegué a un paro completo. Al parecer, no éramos los primeros en tener la idea de venir aquí. Había un área de descanso en la parte de atrás, una especie de alcobe. Las escaleras se centraron en un espacio vacío donde se suponían que estaban las tiendas. Todo centrado en esta masiva columna de mármol rojo. Como todos los demás, tuve que ver esto. Mi voz se llevó fácilmente todo el camino a través de ellos y los demás empezaron a correr. Alguien había estado aquí. Habían volteado todas las escaleras a sus espaldas y colocado varios vasos y plantas en un círculo alrededor de la columna. Joder, incluso planté algo. Pude ver pequeñas espaldas azules secando. Pero lo más asustador fue la columna en sí misma. Tomaron los pósteres de las tiendas antiguas y plastraron las cosas con ellas. Estos pósteres eran solo una imagen de una mujer de medio año sonriente vestida en una especie de vestimenta de los S. Una roja y azul genérica con pequeñas flores blancas en ella. También tenía la sonrisa de una foto genérica que podrías imaginar. A su derecha, en cada póster, había una bubla de lenguaje cartoonista. Solo eran palabras antiguas ordenadas en clichés. Como mamá los había hecho, cada vez más divertida, cada vez más feliz. Pero lo más asustador no eran los pósteres en sí mismos, sino lo que habían hecho a ellos. Alguien había quemado los ojos dejándolos cubiertos en marcas de azules. Con el marbón rojo en la espalda y el color azul en la parte de atrás, mi cerebro me cortó un poco, me hizo pensar que estaba mirando por los soquetes vacíos, viendo el marrón detrás de los ojos. Fue insoportable y probablemente intencional. También modificaron algunas de las palabras, cruzando ciertas palabras. Mamá usaba más, siempre después. Fue insoportable. Algunos de nosotros tomamos la vibra de Halloween pensando que estaba bien, con lo que estábamos tratando. Otros podían sentirlo, como yo, pero esto no era solo una cosa divertida que alguien hizo por la diversión. Esto fue derramado. Debería haber tomado horas para arreglar este tipo de escena y no podíamos imaginar una buena razón para hacerlo.
Esa es la señora Lockley, dijo Rod, apuntando a los pósteres. Tengo un amor por ella, parece que es mi abogado. Le dis-je. Todavía tiene un gran rato. Los demás se unieron. Fue divertido, pero no pude ponerme a reírme. Esto se sintió como roto. De la misma manera que el cuerpo se desvanece, así fue la forma en que se desvanecieron los antiguos edificios. Me hizo sentir sucio, como si fuera alguna especie de bacteria infectando este lugar y rompiéndolo, corrompiéndolo, digestándolo. Me sentí perdido por la señora Lockley. Ella merecía mejor, y felizmente nunca más. Una vez que nos cansamos de caminar por aquí, volvimos a la entrada en el otro lado del edificio. Uno de los chicos gritó en alegría. Había encontrado un bolsillo. Al mirarlo, era claro que este lugar no era sanitario. Podíamos escuchar algo moviéndose en él. Probablemente ratas. Parte de la celda había colapsado, dejando una cuerda muerta como un nervio abierto, y todo el lugar estaba cubierto en una fina cantidad de hueso concreto. Alguien tiene que entrar, dijeron. No vamos a ir hasta que alguien entre. No soy yo, le dije. No puede ser. Y eso lo arregló. Yo fui el primero a descansar. Yo tuve que ser el primero a entrar. No importa si lo quería o no. Los demás me agarraron y me empujaron a la cara profunda primero. Varios plásticos se rompieron contra mis oídos. Estaba totalmente preparado para ser apretado de ratón y mordida. Pero nada sucedió. Había hueso concreto cubriendo mi cabeza y cabeza. Pero aparte de eso, estaba bien. Me tocó un poco la nariz. El puente estaba profundo para llegar casi a la mitad de mi cuerpo, pero había caído hasta el fondo. Pude sentir el plástico secajándome contra mi nariz. Los demás me iluminaban con sus teléfonos. Las luces que venían a través de los valles hicieron una especie de colidoscopio de colores pasteles estirando las sombras en formas distorsionadas. Mientras luchaba para recuperar mi equilibrio, me movía con mis manos intentando instintivamente agarrar algo. Pero en lugar de eso, algo me agarró. Era solo una silueta. Una cara, en algún lugar, en el ruido de los colores. La forma de una cabeza con dos agujeros donde se suponían que eran los ojos. Respiró con ansiedad. Incluso desde una distancia, pude sentir la emounye en su respiro. Sus dedos oscuros interlocados con el mío, queriéndome acercar. Me recuperé, agachado en mi cabeza. Creo que dejé un grito, pero no recuerdo hacerlo. Mi pulso cayó por el techo mientras me forcé a regresar a mis pies tratando de regresar a los demás. Ellos se estaban riendo de sus cabezas pensando que solo me había sorprendido. Mientras mi cabeza rompía la superficie, estaban en medio círculo brillando sus luces en mí. Por supuesto, no había nada en el balcón. Limpié mi cabello y me preparé para agarrar uno o dos allí conmigo. Pero algo en el aire cambió. Las caras fueron de alegría a curiosidad, a preocupación. Volviendo hacia el balcón, pude ver por qué. Al lado de cada balón en el balcón había un ojo amablemente pintado a mano con una lámpara. Los demás me ayudaron y trataron de difundir la tensión con palabras y chistes. No tomó mucho tiempo para que la calma se quede en nuestras espaldas, pero me tomó lo más tiempo posible. Mirando abajo de mi mano sentí frío. Como si algo realmente me tocara. Algo tan real como el balcón y las personas que lo invadieron. Nos fuimos poco después llevando el coche de vuelta a la ciudad y tocando nuestra música de nuevo. Llevamos el resto de la noche con más vino robado, juegos, risas y risas, pero algo en mí había cambiado. No podía dejar de ver la imagen de la señora Lockley y el mármol rojo en la espalda de su cabeza. A través de cada sonrisa esa sensación me llevó de vuelta. Algo había cambiado para siempre. Esa noche, al dormir en el sofá de Rod, miré la luz del sol cazar una sombra en la pared oposita. La cruz de la ventana formó la luz en 4 cuadros perfectos. Mientras dormía allí, medio cansado y medio dormido, imaginé a ellos como pequeñas pantallas de televisión, cada una mostrando lo que se me ocurrió. Varios recuerdos antiguos, sueños, esperanzas. Pero cada programa hecho que imaginé siempre terminó de la misma manera, con la imagen mental de una esposa de edad media, una sonrisa muerta, un cuadro sur, y la cavidad infectada roja en la espalda. ¿Dónde deberían estar los ojos? El próximo día, todo se sentía como un mal sueño. Algunos de los chicos se habían atrapado y la mayoría de nosotros solo nos fuimos a casa para dormir. No quería irme a casa. Mis padres eran tan enfocados en mi hermano más viejo de la época que no les importaba lo que hice. Él era el que tenía los problemas. Yo podía irme con casi cualquier cosa. Irse por un día no era nada comparado con una adicción. Aún así, tuve que volver a casa. Mucho como esperaba, mis padres no estaban por aquí. Dejaron una nota diciendo que había algo que dejar en el frigorífico y que podía llamarles si necesitaba algo. Pero eso fue todo. Nunca llamé a ellos con ese número. Llegando a mi habitación, me detuve.
Tenemos estas dos ventanas en la parte superior de la escalera con dos nubes en el medio. Por un momento, pensé que tenían dos ojos pequeños. Puedo imaginarlos brillando. Durante todo el día y el próximo día, esto se volvía un patrón repetido. Dos monedas en la pared podían enviar un sonido a mi espalda. Los hilos de una cintura me hacían pensar en esos soquetes de ojos. Dos botellas de sodio con sus puñaladas a la vista me trajeron la misma imagen. Cada combinación de dos círculos, esferas o nubes forzaban esa imagen a entrar en mi cabeza. Ese sonido de alegría de la señora Lockley y sus dedos húmedos intercambiando con el mío me llevó más cerca. Llegó un punto en el que la gente empezó a notar. Por ejemplo, cuando comía cena con mis padres tenían una cerveza cada uno. Las botellas se colocaban al lado de las otras y la parte superior de las botellas se colocaba al lado de las otras. Pero cuando lo hice no pude parar de pensar en ella. Me hizo enfermar físicamente y tuve una necesidad intensa de separarlas. Una vez que lo hice los dos se miraron a mí sin una palabra. Traté de ignorarlo. Reorganicé mi espacio para asegurarme que no había nada alrededor que me recordara. Cada vez que pasaba algo podía ser algo tan pequeño como dos personas pasándose por la calle y sus cabezas me recordaban de ojos flotantes. Pero se volvió peor. Una vez que salí del baño me encontré en el espejo. Incluso ver mis propios ojos mirándome me llevó a esta ansiedad espiral. Pude imaginarme sin ojos con esa cavidad roja infectada en la espalda de mi espalda. Pude verlo hasta el punto en el que me convencí de que era verdad que no tenía ojos para empezar. Mis ojos se cerrarían y no podía abrirlos. Intentaba abrirlos con mis dedos alzándome en las tablas del baño frío, pero no funcionaba. Nada funcionaba. Vamos, Laraba. Vamos. Pero no funcionaba. Estaba enfermando y se cortaba la espalda de mi cerebro en una sonrisa de desgracia. Nadie más estaba sufriendo de esto. No tenía a nadie para hablar y nadie entendería por qué me sentía de esa manera. Era imposible de describir y a un grupo de hombres que hablaban principalmente de mujeres y juegos no tuviera mucho interés en la salud mental. Así que decidí hacer algo de eso mismo, mucho como en la terapia de exposición, tuve que volver. Iba a romper todos los pósteres, poner fuego en el puto balcón y demostrarme que no había nada que temer. Iba a destruirlo, señora Lockley. Iba a romper esos dedos negros y mirar hacia su cara sin ojos, sin mirar. Tuve este puto motocicleta que había salvado para un verano. Suficientemente tiempo había pasado para que la primera nieve de Minnesota se cayera, así que tuve que tener cuidado de no caer y caer. Lo logré con todo tipo de herramientas destructivas. Ni siquiera me preocupé en leer la nota que quedaba en la mesa de la cocina esta vez. Nadie más me iba a arreglar, así que tuve que hacerlo yo mismo. Mantuve las ruedas a salvo, sintiéndome el deslizamiento del nieve en mis zapatos baratos, agua fría secando en mis zapatos de segunda mano. A la hora de llegar allí, estaba temblando. Un viento frío se había levantado del deslizamiento y no había luz lunar para guiarme esta vez. Aún así, estaba preparado. Tuve una gran luz lunar, con demasiadas baterías a salvo. Mi padre tenía esta caja de baterías en la garaja, llena de cualquier tipo de batería que pudiera necesitar. Llegué toda la cosa. Me quedé adentro de las puertas abiertas. El lugar se sentaba más cálido, pero tal vez era solo yo siendo enojoso. Tuve esta frustración pendiente en mí, me forzaba hacia adelante. Pasé por todas las tiendas abiertas, los bancos románticos, los plantes vacíos y la fontana seca. Me subí al escalador muerto y seguí las tiendas familiares hacia la zona de descanso. Pude ver la columna de mármol roja desde lejos, secando como un nervio. El postre se aplastaba como un band-aid a una herida abierta. Mis pasos se acondicionaban mientras me acercaba, apretando la luz más fuerte. Había pequeñas semillas en las tiendas y los plantes ahora. Algunas tenían un pequeño hueso azul. Otras apenas se habían empujado por la tierra. Una había crecido bastante alto. Había más postres ahora. Algunas habían quedado atascadas en las paredes. Otras se habían puesto en el suelo. Alguien había estado allí recientemente. Pueblo. Algunas tiendas de uno de los restaurantes de abajo habían sido atascadas allí y rompidas, formando una especie de círculo medio plástico por el suelo. No me importaba. Todo esto iba a quemarse de todos modos. Me puse mi bolsillo y traje una botella de gasolina. Mi padre siempre mantuvo una cancha de gasolina en el auto, pero no quería traer todo. Así que simplemente rellené 3 botellas de plástico en lugar de una. Descargué la parte superior y empecé a empujarla en la columna, pintando los postres. Fueron hechos con algún tipo de plástico que no reaccionaba bien con la gasolina, haciendo que parte del ink se derrumbara un poco, haciendo que la señora Lockley se ría, y luego un desastre. Pasé por toda la columna, usando 2 de mis 3 botellas. Fue un desastre, y tuve un montón de plástico en mis ropas. Tendría que lavarlo cuando volviera. Mis padres no me preguntaron muchas preguntas, pero si volviera a casa atascada con gasolina, tal vez tuvieran algo que decir.
Cuando terminé, me puse mi bolsillo y traje una llave. Una de esas llaves con un anillo largo para encender lámparas. Traté de limpiar la gasolina de mis manos, pero la duda se me iba. No quería ponerme en fuego. Luego otra vez. Este lugar tenía que morir. Por un momento, me quedé atrapado mirando los postres. Incluso con el ink derrumbando, los agujeros permanecían. Dozas de agujeros de los ojos vacíos mirando a mí. Algunos con un rostro bastante humano atrapado. Algunos relativamente deshidratados, todavía cargando los varios eslóganos y señales de la señora Lockley. Incluso había un postre completamente intacto. Felizmente, siempre y después, sonriendo a mí. Dejé mi lámpara, dejando que la oscuridad del lugar me preocupara. El deslizamiento no me ayudaba. Soporté la lámpara, me acercé más cerca y la apreté. Una sola luz en la oscuridad, pero algo estaba mal. Un deslizamiento se hacía a través de mi cebola derecha, me hacía asustar. Luego, un respiro de aire. La luz desapareció y mis nostriles fueron asesinados por el olor de amonio de repente. Y justo detrás de mí, abrazando mi cebola, había algo frío. Algo que estaba lentamente poniéndome los dedos en mi espalda izquierda, alzándome hacia mi cuello. Me alcé, agarré mi lámpara y me giré. El cone de luz se movía de vuelta y de vuelta, no encontraba nada mientras me despegué. Mis pies estaban caminando por sí mismos, aparentemente fuera de mi control. Mis alas se sienten firmes, como si no pudiera empujar ningún aire hacia ellas. Había puestos de fuego con cada pequeño respiro forzado. No estaba sola. Ni siquiera pensé en lo lejos que me despegué hasta que mi espalda cayó en el pilar de marco rojo. Estaba ahí, fría. Pude sentir los agujeros sin ojos girando hacia mí, esperando que me volteara. Algo estaba corriendo bajo mi brazo. Llegó a mis dedos. Me miré hacia abajo, solo para ver sangre fresca. Dropletas se formaron en el borde de mis dedos, calentándose y cayendo al piso. La espalda de mi cabeza se sintió húmeda. Lo mismo pasó con la espalda de mis pantalones y vestido. Pasé cuidadosamente y volví a enfrentarme al pilar. Sangre. No era solo marco rojo. Estaba hirviendo. La gasolina había hecho que los pósteres se rompieran, cayendo al piso uno a uno, dejando el pilar rojo y desprotegido. Un poco de sangre salió por el piso. Estaba tan silencio, solo pequeños toques y tapizos de drogas golpeando el piso, mezclando con los sonidos de mi respiración. Pude escuchar la batería y la luz de luz vibrando mientras mi mano se movía del frío. Y, a la distancia, un grito. Mis oídos se centraron en el sonido. Un grito, viniendo de una de las tiendas cercanas. «Ponlos de vuelta». Estaba ahí, tratando de comprender lo que estaba escuchando, lo que estaba exigiendo. Luego, de otra tienda a través del mercado, un sonido más fuerte. «Ponlos de vuelta». Y de otra tienda, una antigua cocina de comida rápida. «Ponlos de vuelta». Mirando abajo a los puentes de gasolina y sangre, mezclando con los tapizos de plástico deshidratados, me puse la cabeza. No quería esto más. Toda la angustia se convirtió en miedo, y todo lo que quería era agarrar mis cosas y salir. Voy. Dodge. No volveré. No hubo respuesta. Igual que en mi casa, nadie me escuchaba. Quizás estaba hablando en un espacio vacío, construyendo historias en mi cabeza. No volveré. Lo repetí. Esto es todo. Maldita sea. Y cualquier juego que juegues. No volveré. De repente me acercé a mi respiración. Pude verlos en la distancia. Formas humanas saliendo de las tiendas, todos con el mismo vestido amarillo, el mismo pelo, el mismo sonrisa. Luego, algo me agarró. No fue como la primera vez, cuando los dedos fríos salieron lentamente en mi mano. Pero algo violento, enojoso, los dígamos en mi cabeza, agarrando un par de dedos, forzándome hacia adelante con el grito de un muerto. Con el grito de un muerto, dos dedos fríos tocaron mis labios, forzándome a brillar. Forcé mis ojos cerrados, intentando escapar. No podía respirar. Traté de mover mi cabeza, rompiendo los dedos, pero no podía. No importa cuánto me forcé de vuelta, se empujaron hasta que la dolor comenzó. Esta presión de la cabeza, causando puntos brillantes y dolorosos que danzaban por dentro de mi cabeza. Era excruciante. Estaba en pánico, tratando de girar, pero no podía. Había esta emoción primordial bublando dentro de mí, forzándome a gritar. Llamé y plegué, pero era demasiado tarde. Los había equivocado, y ellos eran desesperados. Si hubiera ido más allá, estaría ciego hoy. Quizás muerto. Pero no. Escuché los pasos y sentí que los dedos se levantaban lentamente. El presión se liberó de mi espalda, y las manos que me agarraban se abrieron. Lentamente abrí los ojos, bloqueando los puntos de dolor, solo para ver a un hombre. Tenía una luz brillante de su propia, cazando sombras profundas en su rincón.
Debería haber estado en sus primeras décadas de 60 y estaba acostumbrado a algún tipo de salón de mantenimiento. ¿Un sanitario? Tal vez. Me levantó cuando la última mano me dejó y me ofreció ayuda. Lo acepté y volví a mis pies. No me atreví a volver. Puedo oírlos, sentirlos, oler la emounde. No hagas nada estúpido, gritó. Déjelos un momento. Solo estuvimos allí. Me miré hacia abajo, intentando no darme ninguna atención. A la frontera de mi visión, pude ver rojas y rojos vestidos caer por encima de mí. De vuelta a las tiendas vacías. De vuelta al mal. Me apretó la espalda y me miré hacia arriba. La última silueta se rompió en un antiguo espacio de salón, dejando a los dos solos. Tendría sangre en sus manos al tocar mi espalda y romperla en sus pies. Pasó de vuelta para coger algo que había traído. Una caja de bolsillos y una caja de herramientas. Caminando hacia mí, tenía un aspecto casi apologético en su cara. Así que tú también lo escogió, ¿eh? Gritó. ¿Eso hace, qué, 4 de nosotros? Utilizando un bolsillo y una espalda que todavía funcionaba en la espalda, tuvimos suficiente agua y sopa para limpiar y pilar un poco. Se había parado de herir, se había coagulado de alguna manera. Acabamos de montar nuevos bolsillos, aún con los ojos quemados. A ella le gusta de esta manera, dijo. Los niños siempre hacían esto a los bolsillos, antes de que se cerrara el lugar. Ella cree que se supone que se ve así. Pasamos un tiempo recopilando la caja de bolsillos y colocándola en un círculo alrededor del pilar. Eso, y dibujando ojos en varias superficies blancas. Ella no tiene ojos de su propio tipo, así que necesita de nosotros para darle algunos. Pasamos horas simplemente caminando, tocando el lugar, limpiando las plantas, limpiando el gasolina. La señora Lockley parecía más calma. Pude verlas caminando en la parte de atrás de las tiendas, obteniendo una reflexión de sus brazos perfectos cada vez. Aún así, no podía sentir que cualquier amenaza de este lugar me hubiera asomado. ¿Tienes que hacer esto? Pregunt. ¿Como a menudo? Sí, gritó. ¿Qué sucede si no lo haces? Creo que sabes lo que sucede. Al final de la noche, mientras dejaba a todos detrás, vi una última ropa brillante en las paredes de las tiendas. Aún ahora, estaba siendo observada, juzgada, pesada. Pero por el momento, estaba a salvo. Al principio, volví como una vez a la semana. Una vez, traje balas de ping-pong y pinté ojos en ellas. Se parecían a eso. Otra vez, rellené la fontana de agua. El abogado volvía a veces también, trazando pósteres recién imprimidos y rasgando el piso. No era duro, ¿verdad? Traté de parar de irme, pero eso solo crearía esta presión en mí. Sentiría su mirada. Empezaría a enfocarme en círculos y esferas, como si mi cuerpo me recordara de que estaba siendo observado. A veces sentiría algo frío al borde de mi visión. Algo húmedo brujando contra mi oído. Me colocaría en el borde, como si esperara algo para agarrarme en cualquier momento. Para que ese maldito sonrisa saliera de la oscuridad y se convierta en la última cosa que vea. Lugares como este no se rompen. La tierra es barata, y el esfuerzo de romper y transportar todo ese concreto no vale la pena. Sigue ahí hasta el día de hoy. Volvería cada vez para arreglar el lugar, para asegurarme de que estaba contenta suficiente para dejarme sola. Las semanas se convertían en meses, y con el tiempo me confiaron suficiente para volver solo una vez cada 6 meses o así. Haría un día sin ello. Las plantas crecerían en estas sombras de azul radiante de 6 pies altos, y una vina creciente se levantaría al lado del pilar de árbol. Se parecía que le gustaban las vinas. A veces hay gente nueva. No sé sus nombres, pero podemos reconocernos a los demás en un momento. Algunos jóvenes, algunos viejos. Hemos intentado arreglar el lugar para mantener a la gente fuera, pero cada vez que pasa, alguien inteligente pasa por. No creo que todos lo logren. Algunas de las cosas que he visto en los años cuentan una historia asombrosa de sus propias. Estoy en mi S ahora. He hecho esto durante la mitad de mi vida como una especie de guía, una parte de mi vida que no puedo compartir con nadie. He podido conocer los deseos y necesidades. Hay una personalidad allí, una inteligencia allí. A veces pueden tener estos sueños extraños. Una vez vi a uno de ellos intentando romper las paredes limpias, solo para ser atrapado por los demás. He visto a ellos lentamente cruzar las hojas de los pájaros. He visto a ellos bailar en las tablas, caminar mano a mano por los caminos vacíos. Y una vez, solo mirando a la luna, creo que es como un sistema inmune, como algo que queda para detener la destrucción. Este edificio ha sido cerrado por décadas, pero al mirarlo, no podías ver nada. La mayoría de los edificios que han estado vacíos por tanto tiempo solo miran hacia abajo y se asombran, pero no el mal de los muertos. Todavía están esperando, como si esperaran a que la gente vuelva. Y cada vez lo hacen.
pero es un servicio que hago bajo la amenaza de la muerte. Y hasta el día de hoy, me asombra. Mientras no estoy tan preocupado por los círculos o las paredes, todavía tengo esta sensación de que debería estar. Como si no debería normalizar esto. No debería compromisar con algo innatural y extranjero. Pero no sé qué es la alternativa. Tengo esta sensación de que pronto después, me volverá a asustar. Y ese día, me cerrará los dedos y me llevará a un lugar oscuro al que no puedo volver nunca más. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.